Hoy vamos a tocar un tema que parece muy vago y puede que lo sea de todas maneras, pero lo vamos a tratar porque es un tema interesante y que me lo inspiró una película que vi en uno de estos sitios de la internet donde dan películas que aquí normalmente ni llegan siquiera, muchas veces, la mayoría no llega, y que es una frase que ustedes quizás la escuchan a menudo de bocas de príncipes de la iglesia, de eclesiásticos, en una multitud de temas. Yo lo escuché en la frasecita cuando se discutía el tema cuando se han discutido todos los temas, el aborto, la eutanasia, en fin. Y es esto de la dignidad humana. En la iglesia suelen decir a cada momento porque esto va contra la dignidad humana o es contrario a la dignidad humana. Y la pregunta que a uno le queda dando vuelta es, bueno, ¿en qué consiste la dignidad humana? Entonces, esto de la dignidad humana es un tema yo creo interesante. ¿Qué significa dignidad? Y cómo se cualifica con el término humana, o sea, en qué sentido la dignidad de los humanos es distinto a la dignidad de los animales tienen dignidad, ¿qué es la dignidad? Y me parece un tema como de sobremesa, por así decirlo, y aquí estamos en una mesa, así que vamos a suponer que estamos Francisca de sobremesa. Así es, y partimos. Este es un tema de sobremesa y partimos entonces con un sacerdote. Imaginémonos que ha ocurrido algo y un sacerdote, esto va contra la dignidad humana. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué es la dignidad humana? ¿Cuál es la definición que ustedes darían de la dignidad humana? ¿Tú tienes alguna ahí a mano que nos pudiera servir? Mire, la dignidad dicen que hace referencia al valor inherente al ser humano en cuanto a ser racional, dotado de libertad, poder creador, pues las personas pueden moldear y mejorar sus vidas mediante la toma de decisiones y el ejercicio de sus libertades. Me parece una muy mala definición porque abarca demasiadas cosas. No es clara, precisa y simple. Así o sea, ahí está definiendo no a la dignidad humana, sino que está definiendo al ser humano. Pero sale como tema de dignidad. Otra sale, es el derecho que tiene cada ser humano de ser respetado y valorado como ser individual y social, con sus características y condiciones particulares, por el solo hecho de ser persona. La historia muestra, bueno, además muchos casos donde se ha pasado a llevar la dignidad humana, y esta última que tengo dice que es la caracterización de las cualidades inmanentes del hombre. Esa es la dignidad humana. La dignidad. Bueno, veamos, tratemos de hacer nosotros una definición, tratemos de analizar el término siguiendo los esquemas. Vamos a hacer un análisis a la cartesiana, examinándolo por todos lados el asunto hasta en la medida de lo que podemos. Por ejemplo, dejemos de lado el tema humano y hablemos de cuándo uno usa la palabra digno. Entonces, de repente uno la usa y dice, esto es digno de. Sí, pero siempre va vale la pena hacer esto porque es digno de. O esto es indigno. Por ejemplo, es indigno lo que me ocurrió, o es indigno, me da indignación, porque ante algo indigno, algo que no corresponde a la naturaleza de lo que está frente a nosotros. Parece que dignidad, si significa algo, es un término positivo en primer lugar, ¿no es cierto? Suena positivo. ¿Ok? ¿Estamos todos de acuerdo en eso? Sí, señor Villegas. Estamos todos. Es un término positivo. Es un término positivo que tiene que ver con la naturaleza de la cosa. ¿De qué cosa? De la cosa que se está descalificando de digno o indigno. Es decir, digno sería aquello que corresponde a la naturaleza, el comportamiento que corresponde a la naturaleza de la cosa, o el comportamiento de la cosa que corresponde a su naturaleza. Por ejemplo, si yo compro un lápiz de mina, y ese lápiz no me escribe nunca, se quiebra la mina a cada momento y le trato de sacar punta y se le sigue quebrando. Indigno. Este lápiz es indigno de ser un lápiz. No cumple con su función. No tiene la dignidad del lápiz. O sea, no tiene las características propias de su naturaleza. Pero aquí, claro, es un mal ejemplo quizás porque no tiene nada de positivo. Ahí simplemente uno está diciendo que el asunto es inútil, en vez de ser útil como debiera ser. Pero pudiéramos decir que dignidad, en el término humano, significa que esa persona de la cual estamos haciendo una calificación es digno de la naturaleza que le corresponde, vale decir, cumple con los requisitos propios de su naturaleza. Una persona se comporta indignamente, decimos, cuando se porta contrariando lo que por naturaleza se espera de él en esa circunstancia. Eso no significa entonces un valor especial, sino que el valor que le es propio. Ahora, ¿cuál es el valor propio, en ese caso,
independientemente de las habilidades particulares, de los talentos. ¿Cuál sería el valor propio de la naturaleza humana, que es finalmente a la que se suele referir el concepto de la dignidad humana? ¿Tiene un valor propio lo humano que sea digno y positivo? ¿Sí o no? Esa es la cuestión. Tú le diste la primera definición donde se mencionaban una serie de cosas. El ser humano es un animal o es una entidad racional, ¿no es cierto? Entonces tendríamos como elemento: una persona es digna de ser considerada persona, es digna como persona si cumple con las condiciones que definen la naturaleza humana, vale decir, es racional, como ente social se comporta con justicia con los demás, no es abusador, se comporta con decencia y se comporta con veracidad y cumple con esas virtudes. La dignidad humana estaría entonces sujeta al cumplimiento de ciertos requisitos. Yo quiero establecer este punto entonces. En otras palabras, yo creo que llega a una conclusión tentativa o provisoria. No existe la dignidad humana per se, por el solo hecho de uno ser humano. O sea, por el solo hecho de ser uno nacido de mujer, tener 2 brazos, cerebro, ojos. Eso nos da simplemente la condición de ser el animal humano, ser un homo sapiens en teoría. Sí. Pero no nos da dignidad por definición, porque uno puede ser indigno. Como cuando se dice, esto es indigno de tal cosa, esto es indigno de una persona, esto que ha hecho es indigno de lo que hace un hijo, esto es indigno de un padre, esto es indigno de un político. Este asunto es bastante vago y no creo que lo vamos a lograr a precisar como si fuera esto un teorema matemático, pero podemos más o menos irnos acercando a varias cuestiones. Yo creo, en primer lugar, la dignidad humana como tal, a priori, es una entidad bastante vacía. Las cosas son de acuerdo a sus comportamientos reales, creo yo. Una mesa que se llama mesa, pero que está inclinada todo el tiempo y por lo tanto las cosas se caen, no es una mesa para mí. No tiene la dignidad de mesa. Una persona que tiene patas, hombros, ojos y parece un ser humano, pero se comporta como un monstruo, no tiene dignidad. Es que ahí va un no es digno de ser llamado humano. En otras palabras, cuando uno habla de dignidad humana se refiere al cumplimiento real de ciertas condiciones de existencia de ese ente que es el ser humano. Si no las cumples, eres indigno. Sí. Eres indigno. Entonces no hay a priori una dignidad humana. Yo quiero hacer ese punto porque entonces ahí yo estoy en contra completamente del discurso de la Iglesia que por el solo hecho de ser humano tú ya tienes una dignidad. Yo no creo, uno no tiene nada a priori. Simplemente por el hecho de haber aparecido en el mundo berreando. Uno construye esas virtudes, si es que las construye, y se hace digno de ellas o merecedor de ellas. 100%. La dignidad es una construcción, no una cualidad a priori. Yo creo que podemos llegar provisoriamente a eso. Sí, puede ser. ¿Sabe qué? Me quedo dando vuelta a una cosa que usted dijo. Porque cuando dio el ejemplo de la mesa, usted dijo que la mesa estaba inclinada y eso lo hacía ser indigno. Pero yo creo que eso vendría siendo como una condición. Porque usó la palabra comportamiento y también lo empezó a pensar. Quizás la dignidad va relacionada con un tema de comportamiento. Pero claramente, sí, pues, pero es que la mesa al estar inclinada siempre se va a comportar de una cierta forma. No, por pero su estructura. Eso es ser coherente, pero eso no es ser digno. Ya, es que ahí también hay una distinción. Por ejemplo, Hitler era coherentemente perverso, pero eso no lo convierte en una persona digna. ¿No es verdad? Exacto. Ya. Yo no estoy resolviendo el problema, estoy simplemente tanteando para entretenernos un poco entre todos nosotros. Yo no creo entonces la dignidad humana como tal a priori. La vida humana es lo que uno hace de ella, creo yo. Y uno puede ser un monstruo, o puede ser un ángel, uno puede ser una persona respetable, o puede ser una persona que no merece respeto. Uno puede ser una persona digno de ser humano, o sea, que cumple con las condiciones mejores que uno asocia a la humanidad, o puede ser indigno de la condición humana. Pero la condición humana en general es la condición humana nomás. No es una condición digna, porque la dignidad es un calificativo a una conducta. Creo que nos estamos acercando más. La dignidad es un calificativo que uno le da un comportamiento específico, así como la inteligencia es una calidad que uno le da un comportamiento específico. La gente no es inteligente a priori. La gente se puede comportar con inteligencia y en otros momentos se puede comportar sin inteligencia, las dos cosas. Porque la inteligencia o el acto inteligente es un acto, es un comportamiento, y como todo comportamiento es un acto material en el mundo que se puede medir y calificar. Y lo mismo, creo yo, ocurre con la dignidad,
quizás es más vago que la inteligencia. ¿Cuáles son los actos dignos? Bueno, aquellos que corresponden a la naturaleza humana tal como la define en su grado ideal un filósofo o un teólogo, ¿cierto? Una entidad racional. Eso sería lo mínimo. Ahora, si una persona se comporta irracionalmente, es indigno. Su comportamiento es indigno, lo tanto carece de dignidad humana. Ahora, entremos ahora a otros ángulos del asunto, porque ya que estamos hablando de comportamiento, tenemos que observar comportamientos concretos. Hay dos de los millones de comportamientos posibles, vamos a usar dos polos extremos. La manera como se reacciona, o más bien dicho, reacciones que son comportamientos también. La manera como se reacciona ante el éxito y la manera como se reacciona ante el fracaso. ¿Dónde hay más dignidad? Miren ustedes en el fracaso. Fíjense ustedes, yo recuerdo un libro que yo recomiendo a todos que se llama La piel, de Curcio Malaparte. La piel. La piel. Curcio Malaparte, un autor italiano interesante, y había escrito bastantes libros muy interesantes. Durante el curso de la Segunda Guerra Mundial se convirtió como en reportero, acompañó a las tropas aliadas en su desembarco en Sicilia y luego en Italia, o sea, el año 43 en la campaña italiana, en la península italiana, que fue una campaña que no terminó nunca. En realidad no habían terminado de conquistar Italia y las tropas alemanas se rindieron porque se había suicidado Hitler y se había rendido la Wehrmacht. Fue una campaña muy larga, muy difícil y muy dura, y Curcio Malaparte escribió este libro, lo fue escribiendo como una especie de memoria a medida que avanzaba con las tropas aliadas norteamericanas específicamente. Y se llamó La piel el libro porque el pueblo italiano, en su miseria, en su pobreza, en su conducta con los alemanes, primero luego con los alemanes, llegó a tales niveles de indignidad, de desvergüenza. Hay algunos pueblos que son más inclinados a las desvergüenzas y a las indignidades que otros, dicho sea de paso, que no tienen mucho sentido el honor tampoco, y se prestan a cualquier cosa con tal de salvar el pellejo. Y de ahí fue que Curcio Malaparte tituló su obra posteriormente como La piel, porque dijo la única bandera que le queda a Italia es un pellejo, la piel. Y esto se le ocurrió en una oportunidad en que las tropas aliadas habían entrado victoriosas ya en una zona de Italia, y hubo un desfile en el pueblo y alguien se cayó y unos tanques le pasaron por encima, unos tanques aliados, y todos siguieron pasando por encima, y al final quedó extendido en el suelo una especie de pellejo nomás, no se veía ya ninguna forma, y alguien, dice él, para levantar ese resto, lo clavó con un palo y lo levantó, y entonces él dijo, esta es la bandera de Italia ahora, este es el signo de Italia ahora, la piel, no es nada más que un pedazo de piel. De ahí viene el título La piel. Buenísimo el título. Buenísimo. Bueno, el libro es súper duro, muy descriptivo, muy tremendo, porque ahí se ve la indignidad, a propósito de dignidad, la falta de honor, a lo que llega la gente en ciertas condiciones, ¿no? Cuando están hambriados, y ahí muestran cómo los padres y madres de familia prostituían a sus niñitas de 12 a 13 años por una barra de chocolate. Qué atroz. Y las ofrecían, incluso explicando las virtudes de su niña. Mire, es virgen, o recién apenas ha tenido experiencia sexual, así que vale 2 barras de chocolate en vez de una. Bueno, en algún momento este hombre se topa con el tema del asesinato o la ejecución de Benito Mussolini y su señora. Ustedes saben que los agarraron, los ejecutaron y luego los colgaron de ganchos de carnicería. Y el pueblo italiano, ese mismo pueblo que había mirado para otro lado y había apoyado cobardemente, como hacen todos los pueblos que están siendo pisoteados por una tiranía, la cobardía humana es, digamos, forma parte de la naturaleza humana, ese mismo pueblo cobardón, ahí sí salieron a la calle a gritar y a golpear el cadáver, porque era gratis. Ya estaba listo, aparte, y hicieron la pega difícil. Bueno, ahí se hace, Curcio Malaparte, algunas reflexiones sobre lo que ve en el rostro de ese cuerpo tumefacto, lo que... y dice que si alguna vez hubo dignidad en ese hombre, que ustedes se han visto noticieros de la época cortos que hay en YouTube por montones, era un tipo fanfarrón, hacía unos discursos ridículos, hacía unos gestos que uno dice, pero este tipo es un Tony. Y se las daba algo así como de emperador romano, y fanfarroneaba. Bueno, esa es otra cualidad muy italiana, si me perdónenme, el fanfarroneo, aquí yo soy, aquí el más grande, qué sé yo. Dice, el único momento en que hay dignidad en Mussolini es en ese fracaso total, el fracaso que lo toman y que lo van a matar. Y la razón de eso no me acuerdo el detalle,
Es que es en la derrota, en el fracaso, que un ser humano, que no sea completamente imbécil, por supuesto, y Mussolini no era ningún imbécil, es en el fracaso, en la derrota, en que el ser humano asume lo que es, sus límites, y en ese reconocimiento de los límites, y de tener que tolerar sus límites, y tener que vivir con ellos mientras lo iban a ejecutar, ponte tú, en el que lo llevaban para ametrallarlo y no. En ese momento hay dignidad. En ese momento, en ese reconocimiento del fracaso de los límites humanos, de la vaciedad de toda su gesticulación previa, de todo lo que hizo, en ese reconocimiento, que a veces, y todo lo hemos experimentado, trae el fracaso, hay dignidad. Mientras que, fíjense ustedes al revés, creo que lo he mencionado alguna vez, en el éxito hay un salvajismo y una animalidad que no tiene nada de digno. No sé si ustedes han visto fotografías últimamente de la expresión de Hillary Clinton cada vez que gana una primaria. No. ¿Has visto? Sí. Una cara de animal con los ojos desaforados. No, mal. ¿O han visto ustedes las caras de los futbolistas cuando hacen un gol y saben además así, pero por último, que van a ganar un bono gigantesco de plata, porque todo esto es plata en el fútbol? La cara también así, o los mismos tenistas, esa cosa animal, agresiva, el puño, la euforia. En la euforia y en esa alegría besánica del triunfador, yo no veo ninguna dignidad. Yo veo pura animalidad básica, primitiva y triunfante del animal que logró cazar a otro y se lo está empezando a comer. En ese triunfo donde la persona siente que es una especie de Dios, donde se siente mejor que todo, donde está feliz de pisotear al adversario caído, y uno lo ve en toda clase de competencia, la misma, incluso en competencia en que están sentados, el aire ufano, el aire de superioridad, el aire, ese inflamiento de sapo del ego humano, cuando como se inflan como sapos, cuando les ha ido bien en algo, esa fanfarronería, díganme que no es el colmo de lo indigno esa cuestión. Díganme que no es el colmo de lo no solamente desagradable, sino que de lo repugnante, lo repelente. En cambio, el derrotado tiene, salvo el derrotado histérico que se pone a lloriquear y a hacer un numerito, como también puede suceder a menudo, el que se enfrenta a sus límites, el que choca contra una pared, hay, por ejemplo, el que uno lo ve voy a poner ejemplos que a ustedes les podrán parecer tirados de las mechas, el que asiste a un duelo, se le murió alguien querido, y en la pena, y en la contención de la pena, y en el que resistir la pena, y en el tener que recibir a las visitas, y el tener que conversar mientras tienes el pecho que te pesa como si fuera de plomo, ahí hay dignidad. Ahí puede haber, y a menudo hay dignidad. Fíjense ustedes qué curiosa la naturaleza humana, que solamente en esas circunstancias dolorosas, de tragedias y derrotas, puede haber dignidad. Puede haber también indignidad a todo full. Yo me acuerdo de una vez, cuando era reportero gráfico, Francisca, me tuve que ir al cementerio y justo estábamos fotografiando no sé qué cosa con el reportero. Yo en esa época hacía de fotógrafo, no escribía nada. Y a una 100 metros, algo así, venía un funeral de gente de escasos recursos, llamémoslo así como dicen ahora, gente, digamos, humilde, poco educada, y no había nada de digno en la gritería, o sea, ahí no había una cultura de contención, en que la gente va contenida, con dignidad, eso ahí está la palabra, sino que era un gritadero, era una señora, me acuerdo que se abrazaba al cajón, no quería que bajaran el cajón a la tierra, y gritaba como un cerdo degollado. Entonces, ahí no hay ninguna dignidad. Y dicho eso, vamos a ir un poquito a la música. Hoy día les voy a tocar, o sea, yo no les voy a tocar nada, les vamos a poner Ariel, nuestro demonio invitado. ¿A quién va a ser que toque la música? Yo tenía pensado hoy día, estaba medio malo, hoy día estaba sádico, que voy a ponerles algo bien complicado, digamos, para que se sobresalte. Pero no, después me puse benévolo, y voy a poner algo muy hermoso. Ustedes recuerdan a este viejo violinista ya fallecido, Stéphane Grappelli, un francés maravilloso, en la internet, o sea, en YouTube. Hay montones de videos y de clips donde aparece este caballero tocando, y ustedes lo pueden escuchar y ver ahí un viejito amoroso, pero ya increíble. Bueno, no es que haya sido viejo toda su vida, pero por supuesto, en los últimos años sí lo era un hombre bastante mayor, pero él nunca dejó de tocar con un talento, porque el talento y el genio no tienen edad, tú sabes. Por supuesto. Así como la estupidez tampoco. Tú naces siendo idiota y mueres idiota. Bueno. Así es. Y vamos a escucharlo en una interpretación que me parece que es en vivo, en un tema que se lo voy a tararear para que ustedes lo fijen bien en su cabeza. El tema se llama Satin Doll, o sea, muñeca de satín. Y el tema básico es muy simple, es tararara, tarara, tarara, ahí sube semitono, tararara, tarara,
Tararara. ¿Está bien tarareado? Perfecto, tararara. Fíjense ustedes cuántas notas son. Tararara, 5 notas. Tarara, o 3 notas más. Tararara, 5 notas. Tarara. Fíjense en ese esquema 5, 3, y sigan 5, y vean las maravillas que hace Stéphane Grappelli con su violín. Fue muy generoso Grappelli, le dio un largo espacio para un solo al contrabajista, que no lo hizo mal, en la melodía se entendía claramente, pero yo no sé si les pasa a ustedes, pero al lado del vuelo imaginativo, elevado de Grappelli, esto parecía bastante más como como más ¿Eso es lo que recibió, digamos, tanto aplauso? Sí, porque no, bueno, es difícil tocar el contrabajo y sacarle todo eso que hizo el tipo, pero comparado con otros contrabajistas, este tipo contrabajista era competente y no por nada lo había contratado Grappelli, pero al lado de grandes contrabajistas el hombre bastante ahí nomás. Pero aquí lo que había que hacer era escuchar a Grappelli, que hace cosas increíbles con su... Algún día les voy a contar la historia de Grappelli, que aprendió a tocar el violín por su cuenta. Él no fue a un conservatorio. Y tocaba en las calles. Era un joven niño pobre. El papá, su mamá murió. Su mamá era italiana y el papá francés o viceversa. Y nació a principios del siglo XX. Y tocaba en las calles de París, en los cafetines, y le tiraron unas monedas y fue aprendiendo su oficio ahí. Y en algún momento dado, bueno, él podía tocar el piano también, dicho sea paso, de esos músicos natos, y tocaba en estos cines de antes que no tenían películas, eran películas mudas, y tocaba el piano mirando así, dándole el color que requería la acción. Y en algún momento llegó a unas orquestas más o menos conocidas en Francia de esa época, los años 20, 30, hasta que finalmente inicia su verdadera carrera jazzística al empezar a tocar junto al gran guitarrista Django Reinhardt en ese conjunto legendario que se llama el Hot Club de France. El Hot Club de France. Año 1934. Claro. Y ahí empieza a tocar y lanza su carrera. Y fíjense que la carrera de él realmente voló ya con vuelo propio, sin ser simplemente el hombre que estaba con Django Reinhardt. Después que, como en los años 70, 80, fíjense cuando ya estaba madurón, un hombre de unos 50, yendo para los 60 años, él había tocado siempre maravillosamente bien, pero se empieza a ser conocido a nivel mundial y empieza a grabar grabó montones de discos con todos los huevones, como dicen los jazzistas. Cuando tú grabáis con toda la gente, claro, están todos los huevones ahí, dicen. Bueno, grabó con todos los huevones, grabó con Oscar Peterson, grabó con Yehudi Menuhin. Miren, ¿quién no quería grabar con él? Y él quería grabar con todo. Y grabó muchísimos discos y tenía 70, 80 y se acercaba a los 90 años y cada vez tocaba mejor. Sí, es realmente increíble. Cuando uno compara lo que tocaba a los 20 o 30 años con lo que tocaba a los 60, tú dices, a los 60... Bueno, lo que ocurre con el arte, ¿no? El arte tiene esta gracia que se va acumulando y va aprendiendo más cosas el artista. Es un genio como Grappelli, que es lo que no aprendió. Y se hizo muy popular. Yo creo que les he contado aquella vez que fue un concierto en esos años del hipismo en California, en un lugar abierto, con estudiantes acostumbrados al rock, y aparece este señor viejón ya con una camisa floreada, que hablaba el inglés como hablan los franceses, y empieza a tocar y se volvieron locos. Los estudiantes nunca habían escuchado esa maravilla. Se fueron de espalda el loro los estudiantes con este viejo amoroso, que ustedes lo ven tocar. Además es un espectáculo que te llena de júbilo el alma, porque el hombre se le ve transido de felicidad mientras toca, se le ve como en otro mundo. Tenéis que ver a Grappelli tocar. Solamente veo fotos aquí. Oiga, mire, también grabó La Marsellesa en 1946, que fue rebautizada Ecos de Francia. Sí, fue una grabación como el 46, ¿dices tú? Sí, acá sale que fue el 46, bueno, cuando se reencuentra. Sí, pero hubo otra Marsellesa que grabó el año 40, cuando Francia acababa de ser derrotada por los alemanes en la campaña de mayo del año 40, y es una especie de saludo a la bandera, a pesar de todo, que es repleto de emoción. Bueno, y quiero hacer un agregado a lo que estuve hablando de la dignidad humana, porque no me siento en absoluto como alguien que completó y definió para nada. Quiero decirles que hay otro aspecto. Yo he estado concentrándome en el comportamiento del individuo, del cual estamos viendo si tiene o no tiene dignidad, pero también hay otro aspecto que no podemos dejar de lado, y es el comportamiento que le es debido a esa persona. Cuando uno se enfrenta a una persona, uno debe asumir que hay en él estas condiciones básicas de lo humano, que son la razón, por ejemplo, la fragilidad, su calidad de ser mortal, que lo hace tener que tolerar la vida día a día y tener que enfrentar las tareas de la vida. Y entonces esa persona, a pesar de que todavía no la conozcamos, ningún acto que nosotros podamos calificar,
merece un mínimo de tratamiento, que es lo que llamamos la dignidad humana. Podemos llamarlo, ese es el otro ángulo de la dignidad humana. Cuando yo me enfrento a una persona que no la conozco, una persona que está 1, 2, 3 momia, no sé nada de él, no ha hecho nada, no ha dicho nada, no puedo juzgar su comportamiento, pero mi comportamiento hacia él debe tener un mínimo de respeto, de asumir de que ahí hay un ser humano que en teoría está dotado de razón y de todas estas condiciones dolorosas de la vida humana que él tiene que vivir y tolerar, y que por lo tanto hay en él algo que me debe impedir tratar de basurearlo. Sí. Yo no puedo agarrar a una persona, una anciana que va caminando, que yo no conozco, que yo no sé si es un genio o una atrasada mental, yo no sé si ha sido buena o mala persona en su vida, pero la veo ahí y en su calidad de potencial persona que merece, que ha tenido una vida difícil quizás, que ha tenido que, asumir su condición, yo a priori por lo menos tengo que tratarla con respeto y respetar, y aquí viene otra vez la palabrita, su dignidad humana. O sea, no puedo agarrar a la señora y tirarla al suelo y darle unas patadas y arrastrarla o insultarla de buenas a primeras. Tengo que respetar su potencial dignidad. Y eso es otro ángulo que hay que ver, porque yo no quiero cerrar esta discusión, ni mucho menos, la dejo completamente abierta, amigos. Si ustedes tienen otra idea, yo encantado de recibirla, porque el asunto tiene estas dos caras, como digo. La conducta humana es lo principal, creo yo. O sea, la dignidad o la indignidad, la estupidez o la inteligencia, la genialidad o la chantería se manifiestan en las conductas. Y ahí uno puede calificar si esto es digno o indigno. Pero también hay una especie de puntaje base, ¿no es cierto?, que uno tiene que asumir en el enfrentamiento con los demás, y que uno asume, quizás gratuitamente. A lo mejor la persona no merece ni un respeto, pero a priori uno puede asumir cierto mínimo, y a ese mínimo es lo que podemos llamar la dignidad humana. Y hay un tercer ángulo que es el que me inspiró a hablar de este tema. Es una película, como les dije, que vi en la internet, que se llama Marguerite, y que está basada en la vida real de una señora. La acción transcurre en 1920, por ahí, recién terminada la Primera Guerra Mundial. Una mujer muy rica, se llamaba Marguerite Dumont. Era una mujer inmensamente rica. Y esta mujer, como muchas ricos, no sé en qué, sin grado mayor o menor, quizás en un grado más mayor de lo que era normal, llevaba a cabo muchas actas de caridad, beneficencia para los huérfanos. Imagínense la cantidad de huérfanos que habían de la guerra. Era una persona bastante decente en ese sentido. Por otro lado, esta mujer amaba la música y tenía la ambición de ser cantante. Y cantaba pésimo, o sea, no puede haber habido en el mundo alguien más desafinado, no entonaba ni una nota, todas las notas no las entonaba, era desafinada, pero ya como chiste. Entonces organizaba en su casa reuniones, por ejemplo, para juntar fondos para los huérfanos, donde invitaba a una serie de músicos a los cuales les pagaba sumamente bien porque era muy generosa, y en algún momento ella entraba también a cantar. Sí, ya. Y era espantoso como desafinada. Y se reían de ella. Y incluso en algún momento organiza un concierto ya en un teatro grande, y era espantoso como desafinada, la gente se empieza a reír en la sala de teatro. Pero fíjense una cosa, yo vi la película, no sé, en una sintonía distinta quizá a la normal, porque dentro de todo había, en su solo hecho de que ella amara y mirara hacia arriba a la música, y quisiera, aunque ella no lo lograba, le daba una dignidad. O sea, se podían reír de ella todo lo que quisieran, pero era ella más digna que los que se estaban riendo, porque ella, al menos en su ambición, era una ambición por llegar a algo superior y no por algo inferior. ¿Te fijas tú? Tiene una convicción de que, o sea, es un poco la definición que hace, la definición que hace Nietzsche en su libro, así hablaba Zaratustra, de que el hombre común y corriente, porque él espera al superhombre, o sea, alguien que nos supere como especie tan chanta como somos, el hombre común y corriente como somos nosotros se supera en la medida que está dispuesto a ser puente para el superhombre. O sea, el hombre común y corriente que mira con respeto y agradecimiento y admiración lo que es superior a él, en vez de ser como la mayoría de la gente envidioso y tratando de ningunear a los que son mejores, el que está dispuesto a servir al que es mejor, porque entonces reconoce que existen valores superiores y reconoce el valor de lo superior, esa persona está repleta de dignidad. Y esta mujer que da este concierto y se empiezan todos a reír,
era más digna que todos los que se estaban riendo, porque al menos tenía esa aspiración a lo superior te llena de dignidad aunque tú no lo cumplas. Por supuesto. Mientras que lo contrario, yo creo que todos lo reconocemos, el ir a la forma oportunista, agarrar lo que podía, ¿entendía? Aprovechar, es bastardo, ¿no es cierto? Es rasca. Bueno, esta mujer fracasaba, aunque hay un momento glorioso en que está dando su concierto, está empezando a cantar y desafina todo, es espantoso escucharla. Pero en un momento dado, serán unos 4 o 5 compases, le sale una voz maravillosa, le entona todo perfecto como si fuera la Galicurchi o una de las grandes actrices de la época, y la gente empieza a admirarse de que este pájaro al fin empieza a volar. Es como una gallina que tú la has visto revoloteando toda su vida, y de repente empieza como un águila a volar y se atraganta y no puede seguir, se le produce un problema en las cuerdas vocales y se desploma en el escenario. Y en esa vida de esta Marguerite hay más dignidad, yo creo, que en todos estos tipos, todos estos artistas, porque pinta un mundo también de los artistas de posguerra muy lleno de dadaístas y otros personajes que se reían de todo y que adoptaban esa actitud facilona del artista mediocre que cree que es superior a los artistas grandes que han habido porque los pisotea, ¿no? Es como que yo me creyera mejor pintor que Rembrandt porque agarro un cuadro de Rembrandt y lo rajo con una cortapluma. Un poco eso. Entonces, ahí dije yo, esta mujer estaba repleta de dignidad y de valor humano. Por supuesto. Da lo mismo que desafinara. Ella, es su pura aspiración, hay dignidad. O sea, un hombre que es como casi todos nosotros mediano, mediocre, pero que mira hacia arriba a las grandes cosas, está con dignidad. Exacto. El hombre, en cambio, mediano y mediocre, que mira con desprecio lo de arriba, o hace como que lo mira con desprecio porque no lo puede alcanzar y lo ningunea, y lo único que se interesa es en agarrar lo que se pueda, ese tipo no tiene ni una dignidad, ese tipo es un pobre y triste, infeliz. Bueno, respecto a esta Marguerite, yo creo que también el tema de su perseverancia la hace ser más digna de lo que era el resto de la gente que se iba a burlar de ella. Su lucha por cantar. Por supuesto, ella no se daba cuenta. Ese es el punto. Oye, ella no se daba cuenta. La historia no se daba cuenta, pero un día le graban un disco, y se escucha y se desploma. Sí, qué frustración. Se desploma. Por primera vez se escucha, porque cuando tú estás cantando parece que cuando tú estás cantando no te das cuenta. No. Ella tenía una gran capacidad para engañarse, no se daba cuenta lo mal que cantaba. Yo me doy cuenta cuando tarareo aquí que de repente no estoy en absoluto dando el ancho con una simple figura de 4 o 5 notas. Me doy cuenta, ella no se daba cuenta y no cantaba 4 o 5 notas ni tarareaba, cantaba toda una aria, ponte tú, de Mozart, y no le chuntaba ni una nota, era espantoso. Entonces, cuando se da cuenta, eso también es un acto digno. Cuando te das cuenta de tu limitación, fíjate, ella tuvo la dignidad de desplomarse. ¿Entendiste? Se desplomó porque le pareció inaceptable ser así, de desafinada. Pero bueno, yo les recomiendo esta película, búsquenla ustedes en una película francesa, pero tiene subtítulos donde la vi, para los que no saben francés. No me acuerdo el sitio, la verdad, donde la encontré. ¿Qué Sate será? ¿Una de esos? No conozco. Bueno, es una película que vale la pena ver. Marguerite. Oiga, Margarita, así se llama. Otro tema donde es una película nueva, es del año 14 o 15, por ahí. ¿Sí? O sea, del año pasado o antepasado. Del año. Bueno, tiene que ser de este mes para que sea nueva. No, está bien. Para mí una película nueva es de 1970 todavía ya. Y ahora sí que nos estamos yendo. Y como digo, el tema que tocamos hoy día le da para mucho más. Yo no pretendo en absoluto, ni siquiera haber completado el prólogo de este tema, el tema de la dignidad humana. Tiene muchos ángulos porque pero tiene muchos ángulos, cualquier cosa que es muy amplia en su naturaleza como concepto. La dignidad humana es muy amplia, entonces abarca muchas definiciones posibles. Bueno, sería todo y hasta mañana.